Comenzamos hoy con la ayuda de Dios, es la primera epístola a Timoteo, primera epístola de Pablo a Timoteo. Hay dos enfoques para ubicar su temática. Algunos dicen que el tema es instrucciones para la iglesia, lo cual es correcto, es una carta que contiene instrucciones para la iglesia, pero me gustó más el tema de la sana doctrina y la piedad, porque básicamente esa es la pasión que controla todos los escritos de Pablo, pero sobre todo estas dos cartas que él escribió, la primera y la segunda carta a Timoteo, están controladas por una pasión que tiene el apóstol Pablo por la sana doctrina, por la pureza del evangelio, por la pureza doctrinal, y básicamente ese es el encargo de Pablo a Timoteo. Y algunas reglamentaciones particulares de casos particulares, pero el tema central es la defensa de la sana doctrina. Pablo le escribe a Timoteo con ese propósito, que se defienda la sana doctrina y la piedad, entendiendo por piedad el comportamiento que es coherente con esa sana doctrina, o sea, el comportamiento que corresponde a la sana doctrina. Si mi doctrina es sana, la forma como yo vivo el cristianismo tiene que estar de acuerdo a esa doctrina. Ahora miremos un poco acerca del contexto histórico de la carta. Se cree que la carta se escribió aproximadamente en el año 65 después de Cristo. La carta se escribe y pertenece a la época posterior a los hechos que están redactados en el libro de los Hechos, o sea, los acontecimientos del libro de los Hechos. Los que han leído el libro de los Hechos se darán cuenta que en el capítulo 28 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo queda en prisión domiciliaria, se le permite estar preso en su casa, se le permite recibir visitas, se le permite predicar el evangelio a los guardias de Roma, a los guardias pretorianos, o sea, a los guardias de la casa del César. Allí termina, por así decirlo, de una manera un poco inconclusa, termina el libro de los Hechos, y es posterior a eso que Pablo escribe la primera carta a Timoteo. Por todos los estudios que se hacen de todas las cartas del apóstol Pablo, se deduce que después de esa prisión domiciliaria que aparece en el último capítulo del libro de los Hechos, el apóstol Pablo quedó libre, fue puesto en libertad y hizo algunos viajes misioneros con el propósito de afirmar algunas iglesias que él había fundado, y colocó como responsables o como delegados suyos o como representantes suyos en la iglesia de Éfeso colocó a Timoteo, y en la iglesia de Creta colocó a Tito. De allí que las epístolas a primera y segunda de Timoteo, la primera y la segunda epístola a Timoteo y la epístola de Tito se denominen epístolas pastorales, porque son unas cartas que tienen como propósito instruir a esos dos hombres de Dios, o sea, a Timoteo por un lado y a Tito por otro lado, a quienes el apóstol Pablo colocó como su representante apostólico en esas dos congregaciones que exhibían una problemática especial. Ahora, estudiando un poco más a fondo el asunto, resulta que ni Timoteo ni Tito fueron realmente los pastores de esas congregaciones. Ellos fueron los delegados, los encargados. Es decir, el apóstol Pablo está haciendo un recorrido, unos viajes misioneros, y coloca en esa iglesia, en la iglesia de Éfeso, coloca a Timoteo como un encargado de la congregación, pero no tenía un cargo pastoral como tal. Y lo mismo hizo con Tito. Entonces, con base en eso, de que realmente ellos no eran los pastores de la iglesia, salimos del esquema limitante de que estas cartas fueron escritas solamente para pastores, porque eso podría decir, bueno, si yo no tengo un llamado pastoral, ¿de qué me sirve la carta? Ese es un error, y precisamente yo tenía también ese error de pensar
que una carta así no la podían aprovechar personas que no fueran pastores, pero resulta que es una carta que requiere que toda la iglesia la conozca y la entienda, porque maneja los aspectos más importantes, que son la esencia del propósito de la iglesia como tal, e iglesia somos todos. Así que cada uno de nosotros tiene que estudiar estas cartas para entender cuál es su misión al interior de la iglesia, cuál es el papel que cada uno desempeña al interior de una congregación, cuál es mi responsabilidad delante de Dios para con la congregación. Una de las cosas más tristes que me ha pasado a lo largo de estos 13 años que he estado a cargo de una congregación, es que por lo general el rebaño tiene claro cuáles son los deberes del pastor para con él. O sea, el rebaño dice, el pastor debe hacer esto, debe hacer otro, y el rebaño aprende, sobre todo el rebaño que no crece, que no madura, aprende a cuestionar la labor pastoral. Pero usted, como parte del rebaño, usted como miembro de un redil, se ha puesto a pensar cuáles son sus deberes para con la congregación, cuáles son sus deberes para con la iglesia a la cual usted pertenece. Y esa es una gran pregunta que nos podamos hacer esta noche antes de comenzar esta epístola. ¿Estoy yo contribuyendo a la edificación de mi iglesia? ¿De qué manera estoy aportando algo para mi congregación? ¿Estoy cumpliendo con el propósito de Dios para el cual Dios me colocó en esta congregación? ¿Estoy cumpliendo con mis deberes como miembro de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo? ¿Estoy cumpliendo con mis deberes? Otra pregunta, ¿estoy creciendo realmente como persona? ¿Estoy involucrado en un proceso de ser mejor persona? ¿Y estoy involucrado en un proceso de hacer crecer la obra de Dios? Entonces, son muchas preguntas y esta carta aborda gran parte de esas preguntas de una manera muy profunda, de una manera muy seria. Ahora, ¿cuál es el propósito de la carta? ¿Para qué escribió el apóstol Pablo esta carta? Primero que todo, hermanos, el primer propósito es que Pablo escribió esta carta para fortalecer a Timoteo. El propósito principal de Pablo era fortalecer a Timoteo, animarlo, estimularlo, afirmarlo. Ese es el propósito principal de Pablo cuando escribe a Timoteo. El segundo propósito es orientarlo para que aprenda a manejar el conflicto doctrinal que hay con unos hermanitos que han naufragado en cuanto a la fe, que han torcido la escritura, que han perdido el norte y que están al interior de la iglesia de Éfeso haciendo daño. Entonces el segundo propósito es guiar a Timoteo en cómo debe hacerle frente a esa amenaza que hay en contra de la iglesia de Éfeso. Y el tercer propósito es darle a Timoteo unas directrices básicas acerca de la conducta que cada miembro de la iglesia debe exhibir al interior de la iglesia, la conducta al interior de la iglesia, cómo me debo comportar al interior de la iglesia. Eso está claramente en los versículos que vamos a leer a continuación. El propósito es ese. El propósito es fortalecer a Timoteo, guiarlo para la defensa de la sana doctrina y darle unas directrices claras acerca de cómo pastorear. Específicamente hay un compendio acerca de cómo se eligen pastores, cómo se eligen ministros, cómo se eligen diáconos, cómo se eligen cargos, ¿cierto? Y yo creo que eso va a responder muchos interrogantes. Pero sobre todo lo que nosotros necesitamos a través del estudio de esta carta es examinar si nosotros estamos cumpliendo con los requisitos de los diáconos, con los requisitos de los pastores, con los requisitos de los líderes, con los requisitos de cada miembro de la congregación. Si tenemos el comportamiento correcto al interior de la congregación y si nosotros calificamos.
si nosotros calificamos como ministros de Dios, si cumplimos con todos esos requisitos. Bueno, la importancia de esta carta es que quizás, repito, alguno de ustedes no sepa exactamente para qué lo llamó el Señor, no sepa exactamente cuáles son los dones y el llamado que Dios le ha dado. Quizás alguno de ustedes no está ejerciendo la labor que debe estar ejerciendo. Quizás algunos de ustedes no están haciendo nada en la iglesia, y pues la importancia de esta carta es que a través de esta carta el apóstol Pablo nos muestra que tenemos que prepararnos, que tenemos que servir, que tenemos que aportar todo lo que Dios nos ha dado para el crecimiento de la iglesia. Entonces es una carta sumamente importante para nuestro crecimiento espiritual. Vamos entonces a comenzar con el bosquejo de la carta, y lo que vamos a hacer hoy, este curso tiene una duración de 6 días exactos, y me gustó porque esos 6 días son los 6 días de los que disponemos para hacer el curso, y el curso tiene 6 capítulos, o sea que con la ayuda de Dios estaremos viendo un capítulo por clase. Es un curso de solamente 6 clases y estaremos viendo un capítulo por clase. ¿Qué sucede con eso? Bueno, que es mucho más fácil hacer el estudio de Timoteo, porque por ejemplo hoy estaremos revisando el capítulo 1. Si usted no ha leído el capítulo 1 de Timoteo, lo va a leer ahora, pero lo va a leer también en el transcurso de la semana, pero también va a leer el capítulo 2, para que cuando lleguemos a la segunda clase, usted ya haya leído muchas veces, varias veces, el capítulo 2 de Timoteo, y así sea más fácil comprenderlo. Bueno, entonces vamos a leerlo de corrido todo el capítulo 1 y después vamos parte por parte. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los perdón, estoy leyendo donde no es Primera de Timoteo y estaba leyendo Primera de Tesalonicenses. Me disculpan que la brisa me movió las hojas. Bueno, ahora sí, primera epístola a Timoteo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo,
para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Gloria a Dios. Comenzamos por el saludo. Aquí tenemos el saludo típico de la época, contrario a nuestra época. En aquella época, primero se presentaba el remitente y luego se designaba el destinatario. Entonces, lo primero que tenemos aquí es el remitente o el autor de la carta, que se presenta como Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Es muy interesante que el apóstol Pablo se presenta aquí como se presenta en todas sus cartas, haciendo uso del título que le confiere autoridad apostólica. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que está contenido en la carta es un mandamiento autoritario de la persona misma del Señor Jesucristo. Que el apóstol Pablo no está escribiendo por su cuenta y que no está plasmando aquí su parecer, sus inclinaciones personales, sus conceptos, ni su posición. El apóstol Pablo aquí está escribiendo en su investidura apostólica, por lo tanto, todo lo que está escrito aquí tiene la autoridad de ser palabra enviada directamente de la boca del Señor Jesucristo. Aquí Pablo es solamente un emisario, tiene autoridad apostólica, todo lo escrito es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas y tiene que ser estudiado y examinado desde ese punto de vista. Todo lo que está escrito aquí es palabra de Dios, no es palabra de hombre, es voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros deseamos conocer la voluntad de Dios, pero cuán pocas veces tenemos la disposición de escudriñar las Escrituras donde está claramente revelada cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas? Ahora, ¿qué es lo extraño si el apóstol Pablo siempre se presenta así? Lo extraño es que el apóstol Pablo le está escribiendo a su hijo espiritual, a Timoteo. La relación que el apóstol Pablo tiene con Timoteo es la relación más íntima y más estrecha que hay en el Nuevo Testamento entre dos cristianos, entre los escritores bíblicos del Nuevo Testamento. En otras palabras, la persona más allegada, la persona más íntima, la persona que tenía una relación mucho más cercana con el apóstol Pablo era Timoteo. Era su amigo, era su consiervo, era su hijo espiritual, era la persona en quien él más confiaba. De hecho, su última carta antes de morir, segunda de Timoteo, se la escribe a él y el apóstol Pablo abre su corazón, derrama su corazón en la carta a Timoteo, porque si hay alguien que es cercano, que es íntimo, que es su hermano, que es su amigo y que es su hijo espiritual, para el apóstol Pablo es Timoteo. Así que la carta podría ser un poco más informal, un poco más coloquial, un poco más cercana, un poco más familiar, pero el apóstol Pablo, aunque en toda la carta expresa el afecto, la cercanía, la familiaridad que tiene con Timoteo, él presenta la carta en su investidura apostólica. Es como si, por ejemplo, yo le escribiera a mi hijo Santiago, Santiago, te habla la pastora y la de la piedra angular. Él al leer eso diría a mi mamá, pues que se está sollando, ¿por qué me está diciendo así? Lo lógico es que yo le diga, hola Santi, ¿cómo estás? Ni siquiera le digo, soy tu mamá, porque ya él sabe que soy la mamá. Pero aquí lo que queremos resaltar es que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, somos amigos,
eres mi hijo espiritual, soy tu padre espiritual, eres la persona que más amo, eres la persona en la que más confío, pero todo lo que te estoy escribiendo no viene de mi parte, sino de parte del Señor Jesucristo, y como palabra del Señor Jesucristo es que lo tienes que recibir. Miremos ahora a Timoteo. Recordemos quién es Timoteo. La primera vez que aparece el nombre de Timoteo es en Hechos capítulo 16, que es cuando el apóstol Pablo conoce a Timoteo. Vamos al capítulo 16 de Hechos y leemos el versículo 1 al 3 para recordar ese momento en que el apóstol Pablo conoció a Timoteo. Hechos 16 dice, refiriéndose a Pablo, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, lo encontró en Derbe y Listra, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, aquí es cuando el apóstol Pablo conoce a Timoteo. Al parecer hubo una mecánica o una dinámica espiritual entre los dos, de afecto, de entendimiento. Timoteo tenía un buen testimonio en ese lugar, en Derbe, donde él estaba, y algo pasó y algo vio el apóstol Pablo en Timoteo. Algo vio el apóstol Pablo en Timoteo que dice que se lo llevó con él. Ahora, ahí escribe que él tenía una madre judía, su madre era judía, pero su padre era griego, motivo por el cual no se había circuncidado. Y el apóstol Pablo, como todos ustedes saben, era muy perseguido y muy atacado por los judíos que no creyeron en Jesús, por los judíos recalcitrantes, por los fariseos. Era muy atacado porque él fue parte de esos fariseos. Entonces él, como para evitar problemas, evitar que de pronto lo censuraran, evitar que de pronto inventaran que él estaba enseñando que no se circuncidaran, o sea, que estaba atacando la ley mosaica. Entonces él hizo que Timoteo se circuncidara, simplemente para evitar problemas, no porque él considerara que fuera importante la circuncisión. Allí fue donde conoció a Timoteo. ¿Qué más podemos decir de Timoteo? Vayamos a su conversión en segunda de Timoteo capítulo 1. Vamos a segunda de Timoteo capítulo 1, el versículo 5. Mire lo que dice, vamos a leer desde el 4. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 4. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Timoteo fue un hombre de emociones fuertes, es decir, el apóstol Pablo recordaba las lágrimas de Timoteo. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Escuchen esto. La madre de Timoteo, con toda seguridad, fue la primera en instruirlo en los caminos de Dios. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Algo muy importante que como padres creyentes tenemos que tener en cuenta para con nuestros hijos es que ellos nos observan en la intimidad de nuestra casa, en la intimidad de nuestros hogares. Y es que nuestros hijos nos conocen tal cual como somos. Y nuestros hijos saben si por casualidad somos una cosa en la iglesia y somos otra cosa en la casa. Miren que el apóstol Pablo está expresando
que él encontró en Timoteo una fe no fingida, y esa es la clave, una fe no fingida. Esta fe no fingida estuvo primero en su abuela y después en su madre. Qué importante es que nuestra fe sea genuina y que nuestra vivencia con Dios sea una vivencia genuina. Es decir, que usted sea igual en su casa, que usted sea igual en su cuarto, que usted sea igual en su trabajo, que usted sea igual en la iglesia. Porque cuando la fe es fingida, ese tipo de personas que al interior de la congregación se muestran como unos santos, pero en sus casas gritan, en sus casas reniegan, en sus casas maldicen, aún en sus casas hablan mal de los ministros, de los pastores y critican al resto del rebaño. Esa vida falsa, esa vida hipócrita, esa vida de doblez afecta a nuestros hijos, a quienes queremos ganárnoslos para Cristo, pero ellos pueden identificar con claridad la hipocresía, pueden identificar con claridad el doblez. Y esa fe fingida no sirve para que nuestros hijos respeten el Evangelio y mucho menos para que se conviertan al Evangelio. La clave de la conversión de Timoteo es la fe genuina que hubo en su abuela y la fe genuina que hubo en su madre. Que él pudo ver que había coherencia en la manera como estas mujeres manejaban su vida doméstica y la manera como estas mujeres manejaban su vida en el templo. Que no había ninguna discrepancia. No que fueran perfectas, escuchen, no que fueran perfectas, no que no fallemos, al interior de nuestras casas todos fallamos, pero la pregunta es, ¿nuestra fe es genuina? ¿Nuestra fe es sincera? ¿Nuestra fe es real? ¿Estamos fingiendo en la iglesia ser lo que no somos? Y al interior de nuestras casas brota lo peor de nosotros. Y nuestros hijos contemplan eso. Timoteo creció viendo a una abuela que creía genuinamente en Dios, viendo a una madre que creía genuinamente en Dios y que tenían un comportamiento piadoso en todos los lugares donde estaban. No encontró inconsistencias en esa fe. Y eso fue fuerte, decisivo en la conversión de Timoteo. Ahora, si nosotros miramos en la Biblia cómo era Timoteo, y lo vamos a descubrir a través del estudio de esta carta, y posiblemente estudiemos la segunda carta después, pero lo más importante o lo más impresionante que vamos a descubrir es que Timoteo no era un joven brillante, talentoso, decidido, de carácter fuerte, intrépido. No. Timoteo era un joven tímido, miedoso, un poco débil de carácter y además de todo enfermizo. Escuche bien esto. Las características de Timoteo. Número 1, era muy joven. Número 2, era muy tímido. Número 3, era frágil de carácter. Número 4, no era un muchacho decidido. Necesitaba mucho impulso, necesitaba mucho empuje, necesitaba mucho ánimo. Y número 4, físicamente era muy enfermizo. El apóstol Pablo le escribe diciéndole que no tome agua porque el agua le enferma el estómago, un agua donde pues no existían los métodos de purificación que hay ahora. Entonces el agua le sentaba supremamente mal a Timoteo, y Timoteo quizás para evitar el juicio de los legalistas, no sabemos por qué, pero Timoteo no tomaba vino, y por eso Pablo le dice, toma vino, porque tú necesitas tomar vino porque el agua te está haciendo daño. Pues era una manera pues de ayudarlo con su estómago. Pero físicamente era débil, físicamente era enfermizo. Ese era el problema de Timoteo. Ese era el perfil de Timoteo. Ahora,
¿Es este el hombre que Pablo escogió para que fuese la persona más cercana? ¿Fue este el hombre que Pablo escogió para colocarlo como representante suyo en la iglesia de Éfeso? Una iglesia con unas características teológicas fuertes y con unos orígenes bastante fuertes, porque en Éfeso se convirtieron muchos de la brujería, de la magia. Éfeso en Grecia pues era una ciudad que tenía pues una fuerza, el paganismo, lo mundano, todas esas cosas. O sea, no era una iglesia fácil, y sin embargo, este es el hombre que Pablo escoge para colocarlo allí. Aún más, no sé si han estudiado algo de los corintios. Hace poquito estuvimos viendo a la iglesia de Corinto, y resulta que era una iglesia, la peor de las iglesias que fueron fundadas por el apóstol Pablo. La peor de las iglesias. Habían fornicarios, habían idólatras, estaban divididos. Bueno, recordemos que era un desastre esa iglesia. Y el apóstol Pablo envió como representante a esa iglesia también a Timoteo. Eso está en 1 Corintios 16:10. Lo pueden buscar en sus Biblias si quieren. En 1 Corintios 16:10, Pablo le escribe a los corintios que va a enviar a Timoteo. Tuve por necesario enviarles a Timoteo. Y cuando él llega allá, por favor atiéndanlo bien. Les advierte porque conoce cómo son esos corintios y le dice: atiéndanmelo bien. Porque por su timidez, por su debilidad emocional y por su debilidad física, muchas veces era menospreciado, muchas veces era menoscabado, muchas veces era ignorado. Porque genuinamente se cumple que nosotros con nuestros ojos vemos una cosa en las personas, pero Dios ve el corazón de las personas. Y que no son los más capacitados los que Dios llama, no son los más capacitados. Timoteo no tiene el perfil que nosotros hubiésemos soñado como para ser el principal discípulo del apóstol Pablo. No tiene el perfil, no tiene el carisma, no tiene el brillo, no tiene la audacia, no tiene ese carácter que nosotros consideramos que debe tener un líder. No lo tiene. Él no califica dentro de ese perfil. Pero tiene otras cosas Timoteo. Y estas son las cosas más importantes de Timoteo. Vamos a recordarlas en la epístola a los Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, y vamos a leer ahora del 19 al 22. Mire lo que dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Entonces aquí tenemos unas características que son la respuesta de por qué Pablo escoge a Timoteo, por qué lo coloca en un cargo tan importante, por qué le da responsabilidades tan grandes. Por ejemplo, en esta carta, la responsabilidad que le va a dar, como lo vamos a ver a continuación, es que contienda por la sana doctrina, con unos maestros terribles, corruptos, que se han torcido, y que los enfrente y que los neutralice. ¿Cómo enviar a un muchacho así tan frágil, tan inseguro, a hacer semejante obra? Bueno, vamos a mirar qué dice aquí. Filipenses dice: a ninguno tengo del mismo ánimo.
O sea, el secreto de por qué lo escoge el apóstol Pablo está en su corazón. Pablo conoce el corazón de Timoteo, no las habilidades de Timoteo, no los talentos de Timoteo. A él lo que le importa es el corazón de Timoteo. Y él encuentra que el único que tiene el sentir de preocuparse sinceramente por los demás y no por sí mismo es Timoteo. Dice que tan sinceramente se interesa por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Todos los líderes que yo tengo a la mano para enviarles, buscan es lo suyo propio. Buscan es su propio interés. Buscan sobresalir, buscan figurar, buscan el primer lugar, buscan fama, buscan gloria, buscan ser los mejores, pero no están preocupados por las necesidades de la congregación. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Y eso está en lo profundo de nuestros corazones. Y el único que puede mostrarnos cómo está nuestro corazón, si nuestro corazón está capacitado para que Dios nos use, si nuestro corazón está capacitado para poder servirle al Señor, si nuestro corazón está capacitado para que Dios nos envíe. ¿Qué tenemos en el corazón? ¿Una preocupación por figurar? ¿Una preocupación porque me pongan en el mejor lugar? ¿Una preocupación por sobresalir? ¿Una preocupación por desarrollar mi ministerio? ¿Una preocupación por una plataforma hacia el éxito ministerial? ¿Qué es lo que realmente me preocupa? ¿Me preocupa eso o me preocupan las almas? ¿Me preocupan las personas? ¿Me preocupan los hermanos? ¿Tengo yo ese sentir que hubo en Cristo Jesús de estimar a los demás como superiores a mí mismo, o realmente yo me creo mejor que ellos, yo me creo más inteligente, yo me creo más competente, yo me creo más eficaz, yo me creo más brillante, yo me creo más espiritual? Toda esa creencia, toda esa autosuficiencia, toda esa seguridad en sí mismo nos estorba para que Dios nos use. Miren, hermanos, yo nunca olvidaré, nunca jamás olvidaré las palabras de una pastora en una iglesia donde me tocó irme. Me tocó irme porque se iba a dividir la iglesia. Era ella o era yo, y la pastora de la iglesia era ella. Yo era como un fastidio para el concilio, y a mí me mandaban de iglesia en iglesia, me mandaban para allí, me mandaban para acá y todo eso. Y yo recuerdo que alguna vez estuve en una iglesia con unos pastores muy buenos, muy nobles, muy correctos, muy sanos, muy entregados, muy abnegados, pero no tenían mucha capacitación doctrinal. Y recuerdo que yo los quería mucho, los quiero mucho, de hecho, los quiero mucho y los recuerdo con mucho cariño. Y alguna vez, pues me tocó en turno la predicación. Allá era una iglesia bíblica y se predicaba, una iglesia de las Asambleas de Dios, pero es una iglesia supremamente bíblica y se enseñaba por libro. A los líderes se les entregaba un libro de la Biblia y se le decía al líder: tú vas a enseñar este libro de la Biblia. Tienes 4, 5, 6 domingos para que desarrolles los temas más importantes de ese libro de la Biblia. Y recuerdo que a mí me asignaron al profeta Daniel. A mí me encanta Daniel, y cuando me lo asignaron yo, mejor dicho, brincaba de la felicidad. Eso para mí, o sea, exponer Daniel, para mí eso era como nadar en el agua, que a mí me gusta, no sé cómo explicarlo, pero era mucho deleite. Y bueno, el primer domingo que prediqué allí, prediqué sobre el capítulo 1 de Daniel. Fue una palabra muy hermosa que Dios me dio, etcétera, etcétera. Y bueno, y mucha gente me felicitó y todo eso. Yo estaba muy, muy nueva en eso del ministerio. Pero recuerdo las palabras de la pastora, que fueron las palabras que me atravesaron el corazón y las puedo recordar con claridad. Palabras que no tocaron mi ego, sino que lo destruyeron,
quizás para otra persona esas palabras pueden exaltar su ego, pero yo entendí perfectamente lo que ella me quiso decir. Y fue una herida que me ayudó muchísimo. Ella me dijo, tú deslumbras, tú deslumbras. Es que tú deslumbras. Pero me lo dijo con un tono queriendo decirme con total claridad algo que yo comprendí enseguida. Me quiso decir que yo tenía talento. Me quiso decir que yo tenía carisma. Me quiso decir que yo encantaba a las personas. Y eso no es un cumplido, hermanos. Para alguien que conoce cómo opera Dios, para alguien que se ha leído la Biblia y que conoce a los ministros de Dios, no es un cumplido. Cuando ella me dijo eso, yo entendí que me estaba diciendo que algo en mí estaba mal, muy mal. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice, no fui a vosotros con excelencia de palabras, sino que fui con temor y temblor, prediqué con temor y temblor, para que vuestra fe no estuviese apoyada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo entendía perfectamente lo que las palabras del apóstol Pablo significaban. Significa que si uno predica en su fuerza, que si uno predica en sus dones, en sus talentos y no en el poder de Dios, está predicando para la carne. Y lo único que podemos producir son halagos. Y lo único que podemos producir es que la gente diga, tremendo predicador, deslumbrante, pero no estamos aquí para eso. Estamos aquí para que la gente cambie. Estamos aquí para que las vidas sean transformadas, para que los corazones sean quebrantados. Estamos aquí para servir de canal, para que Dios hable a nuestras vidas y que las personas no nos vean a nosotros, ni se enamoren de nosotros, ni nos adoren a nosotros, ni nos exalten a nosotros, sino que vean a Cristo y se enamoren de Cristo y se olviden de nosotros. Tal cual como sucedió con Juan el Bautista. El ministerio de cada pastor, de cada siervo, de cada maestro, de cada, como lo quiera llamar, como usted quiera llamar, si me quiere llamar pastora, si me quiere llamar maestra, llámeme como quiera, que a mí no me interesa. Yo sé que estoy haciendo lo que Dios me ha mandado hacer. A mí me tiene sin cuidado cómo me llamen. Y lo que uno tiene que tener claro es que así como Juan el Bautista fue el precursor de Cristo, es decir, el encargado de preparar los corazones para que recibieran a Cristo, y así como los discípulos de Juan el Bautista se retiraron cuando él dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así también todas las personas que discipulemos y todas las personas que enseñemos deben un día dejarnos y aferrarse por completo al Señor Jesucristo y depender única y exclusivamente de Jesús y poner los ojos solamente en Jesús. Ese cuento de que el pastor cayó en adulterio y entonces yo me fui para el mundo porque el pastor cayó en adulterio. No ese cuento de que la iglesia se dividió y entonces yo me fui para la casa porque si así son los cristianos, entonces yo mejor no me congrego. Eso es no conocer a Dios. Y quizás nosotros los pastores somos culpables de que el pueblo no conozca a Dios, sino que nos conozca a nosotros mismos. Porque nos hacemos mucha publicidad, porque nos queda mucho ego, porque aun cuando predicamos en lo más recóndito de nuestro corazón, si no hemos sido quebrantados, si no hemos sido disciplinados, si no hemos sido humillados, si no hemos sido derribados por el poder de Dios, estaremos predicando para nuestra propia gloria y aún sin querer, envaneciéndonos. De eso trata también la carta de Pablo a Timoteo cuando le enseña cómo colocar a las personas
en sus ministerios. Lo importante es que haya en nuestro corazón una preocupación genuina por los demás y no por nosotros mismos. Que hayamos muerto al yo, que hayamos muerto a la carne. Les comento otra anécdota de unos pastores que estaban considerando era una reunión de diáconos, de ancianos, de una congregación, y se estaban reuniendo porque el pastor principal se había jubilado, ya estaba muy anciano, y se requería el nombramiento de un pastor nuevo. Y hicieron una convocatoria y todos los ancianos se reunieron para votar y propusieron a un candidato, propusieron a un hombre de excelente testimonio, intachable, que tenía tiempo sirviendo en la iglesia, excelente predicador, excelente maestro, brillante, se llevaba bien con todo el mundo, con una familia perfecta, con unos hijos sujetos. Bueno, el hombre perfecto, y todos votaron que sí, evaluaron al hombre perfecto para adquirir el pastorado, para asumir el pastorado. Todos dieron su voto, sí. De pronto llegaron al anciano más anciano de la congregación, al más viejito, y el viejito dice no. Y todos le preguntan, pero ¿y por qué? Si es perfecto, dime qué tiene, es perfecto, es íntegro, es honesto, tiene la experiencia, tiene el conocimiento, tiene el don de la predicación, tiene la gracia, todo el mundo lo quiere, todo. Y el viejito dice, no ha sido quebrantado. En su historia de su conversión no tiene ningún episodio doloroso que muestre que Dios lo ha quebrantado. Mire qué tremenda es esta situación del yo y del ego. Bueno, cierro con esa ilustración y continuamos ahora en la comisión. Ya vimos el saludo. Nos faltó el saludo, me retrocedo porque nos faltó el saludo. El saludo a Timoteo, ya sabemos quién es Timoteo. El saludo es gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. En la carta de Pablo a Timoteo hay un elemento adicional que no está en las otras cartas, y es la misericordia. Algo llevó a Pablo a colocar misericordia entre la palabra gracia y paz, que es el saludo formal de él en todas las cartas. Aquí dice gracia, misericordia y paz. O sea que Timoteo necesitaba mucha misericordia, además de la gracia y la paz, que normalmente el apóstol Pablo enviaba en su saludo. Gracia es todo el perdón de Dios gratuito, la salvación gratuita de Dios. La misericordia es esa compasión de Dios por nuestras debilidades, por nuestras falencias. Y la paz es ese estado que obtengo al tener la comprensión perfecta y profunda de que he recibido esa gracia, es decir, al saberme perdonada, al saberme aceptada, al saberme justificada, al saberme llena de su misericordia, entonces mi alma tiene paz. Todo eso proviene de Dios, todo eso proviene de Dios. Bueno, ahora vamos, ahora sí, a la comisión. ¿Qué es lo que le ordena Pablo a Timoteo? Vamos a leer versículo 3, hasta el 5. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la comisión, el encargo que el apóstol Pablo le hace a Timoteo? Que se quedara en Éfeso. Mire que dice, te rogué que te quedases en Éfeso. Lo más probable, todos los intérpretes están de acuerdo, en que Timoteo deseaba continuar con el apóstol Pablo en sus viajes. Pero el apóstol Pablo le ruega, o sea que Timoteo no aceptó
de primera vez no aceptó inmediatamente el quedarse allí en esa iglesia. Timoteo tenía miedo de asumir semejante responsabilidad. El apóstol Pablo le rogó que se quedase allí en Éfeso, que se quedase representándolo a él y que se quedase haciendo una labor de autoridad. Esta labor de Timoteo tiene tres propósitos, tiene tres elementos: autoridad, propósito y conocimiento. Autoridad, dice que tenía que quedarse en Éfeso, versículo 3, para que mandase, mire el imperativo, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Que no presten atención a fábulas, que no presten atención a genealogías y que no enseñen diferente doctrina. Pero dice que mandes, es decir, está en plena autoridad para detener las falsas enseñanzas de un grupo de personas que se habían introducido en la iglesia de Éfeso. Y que esas enseñanzas consistían en toda una serie de cuentos, ideologías, fábulas que ellos tejían a partir de un versículo del Antiguo Testamento. Es decir, ellos recorrían el Antiguo Testamento y buscaban cualquier cosa y a partir de ahí iban agregando más cosas, más cosas, más cosas, más cosas, y tejían un cuento que se salía de lo revelado en el Antiguo Testamento, de lo revelado en la Torá, un cuento que implicaba fábulas, que implicaba el Talmud, que implicaba las interpretaciones de los rabinos. Quiero que vengan conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 4, para que veamos que esa misma problemática está aquí expresada con otras palabras. 2 de Timoteo 4, 4. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y Primera de Timoteo 4:7. Primera de Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Mira lo que dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Estos líderes habían mezclado la palabra de Dios con fábulas, con creencias raras, con mitos, con leyendas, con genealogías. Tito 1:14. Vamos a Tito 1:14. Dice Tito 1:14, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No atendiendo a fábulas judaicas. Miren, los judíos se caracterizaron por muchos años en tejer fábulas, en tejer genealogías a partir de cosas que estaban en la ley. El Señor Jesucristo nos da un ejemplo de esto cuando habla de la ofrenda, de la honra que se le debe a los padres. Cuando unos fariseos lo cuestionan porque él no se lava las manos, cosa que tampoco estaba claramente en la Torá, que el que no se lavaba las manos estaba en pecado. Eso no estaba así, eso lo habían inventado a partir de algunos ritos de purificación, el que se tenían que lavar las manos cada como 7, 8, 10 veces, no recuerdo cuántas veces. Todo eso fue que le iban agregando a lo que la Biblia decía. Entonces cogieron a Jesús y le dijeron, ¿tú por qué no te lavas las manos? Entonces Jesús les contestó, más bien porque ustedes invalidan los mandamientos, enseñando que si un muchacho dice que la ofrenda con la que puede honrar a sus padres la va a dedicar a Dios, o sea que es corbán, queda exento de su obligación de honrar a los padres. Y dice, ustedes han invalidado mi mandamiento así, o sea, el corbán. El corbán fue algo que no estaba en la Biblia. El corbán fue algo que se inventaron los rabinos judíos y lo colocaban en la misma
altura o con la misma autoridad de los escritos de la Biblia. Esto no se ha acabado, hermanos. Aún en nuestros días, hermanos, el judaísmo ha tratado de contaminar y le ha hecho muchísimo daño a la iglesia cristiana. El mesianismo, el judaísmo y algo que se llama la cábala judía o la cábala judía. Muchos cristianos han caído en esos errores. Cosas llenas de mitos, cosas llenas de fábulas, cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Bueno, ¿qué tenía que hacer Timoteo? Ordenarles a ellos que no enseñaran más eso. No era que tenía que estar, escuchen, no era que Timoteo tenía que estar contrarrestando eso, no era que Timoteo tenía que estar contradiciendo eso, no era que Timoteo tenía que enredarse en eso. Al contrario, Pablo le está diciendo, no te enredes en esas disputas, no te enredes en esos debates. Mire lo que dice claramente, ni presten atención a fábulas. ¿Qué es lo que tienes que decirle tú a la congregación? Que no pongan atención a las fábulas y a las genealogías, versículo 4, interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. A estos hombres les encantaba discutir a partir de sus genealogías, a partir de sus fábulas, a partir de, mire cómo lo dice el apóstol Pablo, cuentos de viejas, cuentos de viejas. Hermanos, ¿cuántos cuentos de viejas nosotros no guardamos en nuestro corazón? Y no nos hemos dado a la tarea de buscar si eso procede de un versículo bíblico. ¿De cuántas mentiras no nos alimentamos, hermano? Recuerdo tantos libros que el maestro que tuve me prohibió leer, me los prohibió leer. Me prohibió leer a Benny Hinn, me prohibió leer a Kathryn Kuhlman, me prohibió leer a todos los maestros de la prosperidad. Y me decía, eso no lo puedes leer, porque yo estaba apenas en formación, porque yo apenas comenzaba. Y yo recuerdo que yo obedecí. Y me dijo, cómprate una Biblia sin comentarios. No te vas a comprar una Biblia de estudio. Tienes que leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sin comentarios. No importa si entiendes o si no entiendes, aprende a leer la Biblia. Aprende a entender. Aprende a poner el sentido. Capta lo que puedas captar. Lo que no logres captar, entrégaselo al Señor. Pero no te pongas a estudiar cosas de hombre. Cuando ya estés más firme en la fe, cuando ya tengas un dominio global de las escrituras, entonces sí consulta a un autor, consulta a un escritor, a un comentarista, pero fórmate en las escrituras. Y él me prohibió leer esos libros. Me dijo, eso es basura. Me dijo, eso contamina. Pero yo tenía compañeros en el mismo instituto bíblico. Tenía compañeros y cuando hacíamos grupos de estudio en sus casas, yo recuerdo de varios compañeros que tenían esos libros. Y yo como pasando por tonta, pasando por ridícula, por ingenua, porque así me tenían todos ellos, que hoy son todos maestros falsos. Hoy todos han naufragado contra la fe. Todos se han torcido. Recuerdo claramente estar en la casa de uno de ellos y vi todos los libros de Benny Hinn y de todos sus secuaces. Y le dije, ¿por qué tienes esos libros aquí? Y me dijo, ay, tú le haces caso a todo lo que diga el profesor. Eres una tonta. Uno tiene que examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Tú no puedes tener una mentalidad tan recalcitrante. Le dije, bueno, si a mí me dicen que ese libro es basura, yo no me lo leo. ¿Sabe por qué? Porque antes de conocer yo las escrituras, me alimentaba de basura. Porque antes de conocer la Biblia, yo boté una bolsa negra llena de libros de filosofía, de humanismo, de metafísica, de control mental, de una cantidad de cosas que deseché inmediatamente que me encontré con el Evangelio.
pero a ellos les parecía ridículo obedecer al maestro. A ellos yo le parecía ridícula e ingenua. Y todos ellos, todos los que leyeron esos libros, hoy son pastores de prosperidad, predican por dinero. Sus iglesias son iglesias idólatras. Los ministros de sus iglesias, todos fornican. Los escándalos morales de esas iglesias son terribles. Porque es que ellos creen que se puede jugar con fuego y no se puede jugar con fuego, hermano. Las falsas doctrinas provienen de los demonios. Las falsas doctrinas. A la iglesia le gusta expulsar demonios, pero no le gusta contender por la fe, no le gusta velar por la pureza del evangelio, no entiende que cuando se adultera la palabra están hablando los demonios en la iglesia y los demonios están adoctrinando a las personas, y que esto no es un asunto de tratar con la persona, y que esto no es un asunto de respetemos las diferencias. No, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: yo te ordené, yo te dije, yo te mandé que tú mandaras, dice, que mandases a algunos a no enseñar diferente doctrina. Timoteo tenía que ponerse de pie, él tenía que sacar fuerza de su fragilidad, de su timidez, de su inseguridad, y tenía que ser firme y decir: aquí no se enseña eso. Él tenía que prohibir esa enseñanza. Él tenía que ejercer autoridad sobre esa iglesia, y la tenía porque el apóstol Pablo se la había delegado. Cuando estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado, por débiles, por frágiles, por tímidos, por miedosos que seamos, Dios está con nosotros y está de parte de nosotros. Así que no debemos temer de reprender el pecado en la iglesia. No debemos temer de decirle al hermano: eso no es correcto. Y debemos hacerlo con humildad y debemos hacer con mansedumbre, sí, pero debemos ser radicales. No es discutir, no es contender, es cerrarles la boca, dijo el apóstol Pablo más adelante. Ahora, ¿cuál es el propósito de ese mandamiento? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tiene en el corazón Pablo cuando le está diciendo a Timoteo: ordénale a todos esos falsos maestros que se callen? Ordénale a la congregación que no escuche esas fábulas. ¿Cuál es el propósito de esa prohibición? Versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Mire que el propósito no es la envidia, el propósito no es la contienda, el propósito no es dividir. El propósito es el amor, pero tenemos que revisar el concepto que tenemos de amor. Porque seguramente podemos pensar que si tenemos amor no debemos mandar a callar a nadie. Que si tenemos amor debemos tratar con tacto y con suavidad a esas personas que blasfeman y que adulteran la palabra. Que si tenemos amor debemos respetar las creencias de los demás aunque estén torcidas. Pero el apóstol Pablo está diciendo: el propósito de hacer callar las falsas doctrinas es el amor. El propósito de este mandamiento es el amor. ¿Y por qué el amor? Porque eso contamina, porque eso daña, porque eso enferma, porque eso destruye. La Biblia enseña claramente que cada persona que se convierte a Cristo por causa del Evangelio recibe una nueva naturaleza, nace de nuevo, es una nueva criatura. Y Pedro nos dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros bebemos otra leche, no la leche espiritual no adulterada de la palabra pura de Dios que está escrita, sino la leche adulterada de los falsos maestros,
no vamos a crecer para salvación. Entonces es por amor que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no permitas que los creyentes de Éfeso se contaminen con esas doctrinas. No permitas que esta iglesia deje de crecer. No permitas que esta iglesia deje de avanzar. No permitas que ese veneno llegue a sus oídos y dañe sus corazones. La causa es el amor. Ahora, ¿qué tipo de amor? Dice, el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El amor nacido de corazón limpio. Un corazón limpio es lo que Dios nos da cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a Él. Un corazón limpio, una buena conciencia, es que sepamos que lo que queremos es agradar a Dios y no a los hombres. Que cuando yo le digo a alguien, no quiero que enseñes eso, no es porque quiera opacarlo, sino porque no quiero que esa enseñanza haga daño. Buena conciencia, saber por qué hago lo que hago. Y nuevamente el concepto, y de fe no fingida. El amor verdadero está compuesto de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Ahora dice, de esas cosas, de esas tres cosas, corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida, de esas tres cosas se apartaron algunos, los que están predicando estas fábulas, los que están torciendo el evangelio, se apartaron de esas cosas. Es decir, su corazón se contaminó, su conciencia se cauterizó y su fe se volvió una hipocresía. Ellos perdieron estas tres cosas. Versículo 6 dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron ¿a qué? A vana palabrería. ¿Qué es vana palabrería? Cuando los hombres comienzan a hablar y predicar solamente para que los oigan, solamente para figurar, solamente para llamar la atención, solamente para hacer adeptos, solamente para ganar adeptos, para formar grupos al interior de las iglesias, formar facciones de personas que simpaticen conmigo. Hay personas que necesitan conquistar a otros y que otros estén detrás de ellos. Hay personas que necesitan deslumbrar a los oyentes para que los halaguen, para que los admiren. Entonces, ellos perdieron la limpieza de corazón, perdieron la buena conciencia y su fe llegó a ser una fe falsa, una fe fingida, una fe hipócrita. Así son los falsos maestros. Hasta el tono de la voz lo adulteran. Se apartaron de estas cosas y su predicación terminó en que vana palabrería. ¿Qué es la vana palabrería? La predicación que no cambia, la predicación que no transforma a nadie, la predicación que no nos lleva al arrepentimiento, la predicación que no nos lleva hacia Cristo, la predicación que simplemente hace que aplaudamos a los hombres, la predicación que envanece y produce orgullo, soberbia, altivez, divisiones, discusiones, debates y contiendas, pero no produce un corazón quebrantado, ni un corazón puro, ni buena conciencia. Ahora, dice de estas personas, vamos a leer juntamente el 6 y el 7, de las cuales cosas, desviándose algunos, ya sabemos que se desviaron de tener un corazón limpio, de la buena conciencia y de la fe no fingida, de las cuales cosas algunos se desviaron y se apartaron a vana palabrería. Versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Por qué se les ensució el corazón? ¿Por qué se apartaron de la verdad? Porque querían ser doctores de la ley. Escuche esto, queriendo ser doctores de la ley, es decir, queriendo ser eruditos, queriendo ser sabios, queriendo ser reconocidos, queriendo fama, queriendo gloria, queriendo protagonismo.
queriendo liderazgo, queriendo los primeros puestos, queriendo ser doctores de la ley. Y dice, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene un corazón sucio, cuando una persona no tiene buena conciencia, cuando una persona no tiene una fe sincera, esa persona no es iluminada por el Espíritu Santo y le queda un velo. La Biblia dice claramente que cuando los judíos leen a Moisés, es decir, cuando leen la Torá, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda un velo puesto, el cual solamente por Cristo es quitado. Y el que no tiene a Cristo no sabe interpretar las Escrituras. El que no se convierte al Señor Jesucristo termina en vana palabrería. Quiere simplemente figurar, quiere simplemente ser un doctor, quiere simplemente ser un ministro, pero no sabe ni entiende lo que está escrito en la ley. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Palabras rimbombantes, palabras infladas para descrestar, para confundir, para turbar, para fascinar a los demás, pero no producen nada, no producen nada, y ellos mismos están envanecidos. Bueno, ahora en el versículo 8, bueno, entonces, para sintetizar, la comisión que Dios le da a Timoteo es una comisión de autoridad, porque le pide que le ordene, manda a estos hombres a que nos enseñen esas cosas. Es una comisión de propósito, tiene que tener un propósito claro, y el propósito es el amor. Lo va a hacer por amor, no lo va a hacer por rabia ni por contienda, lo va a hacer por amor. Y la tercera cosa que tiene que tener Timoteo es conocimiento. Versículo 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todo el que se oponga a la sana doctrina. Le está diciendo Timoteo, tú tienes que tener claro cómo se usa la ley. Tú tienes que tener claro cómo se interpreta la ley. Tú tienes que tener claro a quién va dirigida la ley. Tú tienes que saber exponer la ley. Tú tienes que saber utilizar el Antiguo Testamento. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. O sea, tienes que tener autoridad, tienes que tener un propósito que sea el amor y tienes que tener conocimiento. Ahora, el apóstol Pablo nos habla de un uso correcto de la ley. Dice, la ley es buena si se usa legítimamente, si se usa de manera legítima. Aquellos usaban la ley para enorgullecerse, para envanecerse, para jactarse de lo que sabían, de cosas misteriosas, le agregaban cosas. Pero la ley realmente tiene un propósito. La Biblia dice que la ley es un ayo que nos lleva a Cristo, porque la ley y específicamente los mandamientos de la palabra de Dios lo que hacen es mostrarle al pecador su condición perdida. Esa fue la experiencia de Pablo con la ley. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. ¿Cuál fue el efecto de la ley para el apóstol Pablo? ¿Para qué le sirvió la ley a Pablo? Romanos capítulo 7 y leemos del 7 al 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. En otras palabras, eso parece un enredo de palabras, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que nosotros, por causa de nuestra naturaleza caída, lo que nos prohíben es lo que nos atrae. Ese es el problema de la condición pecaminosa. Así que la ley es para condenar a aquellos que la infringen, o sea, a todos los que están bajo la ley. El apóstol Pablo lo explica diciendo, yo no sabía que yo era un codicioso. Es decir, yo codiciaba, pero yo no estaba consciente de mi codicia. Pero cuando me enfrento a un mandamiento que dice no codiciarás, y entonces yo me doy cuenta que yo deseo esto y que yo deseo lo otro, me doy cuenta que soy codicioso y que no puedo reprender eso. La ley fue dada para que nos diéramos cuenta que éramos pecadores. Esa es la función de la ley. Por eso es que el apóstol Pablo dice, la ley es para los ladrones, la ley es para los fornicarios, la ley es para los asesinos, para los parricidas, para los que... O sea, la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para quién se escribió eso? Para condenar a aquel que los ha deshonrado siempre. Y la ley está puesta ahí por Dios como un baluarte para que nos enfrentemos a nuestro propio pecado. Y finalmente la ley sirve para llevarnos a Cristo. ¿De qué manera? La ley sirve para humillarnos, para despertar nuestra conciencia y darnos cuenta que somos pecadores. El mandamiento no mentirás, ¿para qué me sirve? Me sirve básicamente para darme cuenta que soy mentiroso, para recordar todas las veces en que he mentido. Para eso sirve el mandamiento. ¿A quién? A una persona caída, a un pecador, Y dice, para todo el que se oponga a la sana doctrina, para los fornicarios, para los sodomitas. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué dice el evangelio? El evangelio dice que somos pecadores. ¿Y por qué el evangelio dice que somos pecadores? Porque existe la ley de Dios y todos hemos violado la ley de Dios. Todos hemos mentido. Todos los hombres han mirado mujeres y las han deseado y han adulterado en sus corazones. Todos los hombres son adúlteros y todas las mujeres también adúlteras de corazón. Todos hemos deseado, todos hemos codiciado, todos hemos mentido, todos hemos amado más cosas que a Dios. Todos nos hemos hecho una imagen de Dios falsa. Todos teníamos un Dios falso. Todos hemos hecho cosas que han avergonzado a nuestros padres. La ley existe para mostrarnos que somos pecadores y que estamos perdidos y que necesitamos al Señor Jesucristo. Eso lo dice el glorioso evangelio de Cristo. Eso lo dice el glorioso evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El evangelio de Cristo primero te muestra la radiografía de tu alma y te dice, estás perdido. Y por eso el evangelio de Cristo es una buena noticia. Porque si el evangelio de Cristo no te muestra tu pecado, qué buena noticia es que Dios me ame y que Dios me perdone si yo no he hecho nada malo. ¿Por qué iba a necesitar el perdón si yo soy bueno? Pero estos hombres arrogantes y altivos se creen doctores de la ley, están envanecidos y no saben que todo lo que la ley condena es exactamente lo que ellos hacen. Ahora el apóstol Pablo coloca un ejemplo y es el ejemplo de su propia vida. Vamos al versículo 12. Y este ejemplo sirve para ilustrar lo que el apóstol Pablo está diciendo del uso correcto de la ley, contrastándolo con el uso incorrecto que están haciendo estos falsos maestros, estos falsos predicadores que naufragaron de la fe, el uso incorrecto que están haciendo de la ley. Ahora miremos lo que el apóstol Pablo nos va a decir. ¿Qué fue lo que pasó con su vida? ¿Qué fue lo que pasó con su conversión?
Vamos al versículo 12 y 17. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, o sea, como si yo fuera fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes, y ahora viene la lista de qué? De todas aquellas cosas que enumeró en el versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos. Ahora él de ahí saca la lista de lo que él era. Mire lo que dice. Versículo 13, habiendo yo sido antes, su pasado pecaminoso. ¿Cómo lo descubre? Por la ley. Si no existiese la ley, usted no supiera que es pecador, y es peor. Es como que usted tiene un cáncer pero nunca se entera y se muere porque nunca se enteró. Es asintomático y nunca le hicieron un examen. Pero la ley viene a hacernos el examen. Y cuando el examen está hecho, el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo nos liberta de la condenación de la ley, porque Él vino a cumplir la ley por nosotros y a dar su vida en sustituto de la nuestra. Versículo 13, nuevamente, el apóstol Pablo a través de la ley mira su pasado y dice, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Mire los pecados del apóstol Pablo. Blasfemo, blasfemaba del camino del Señor Jesucristo, blasfemó de la persona de Jesucristo, maldijo a los cristianos, los persiguió, los arrastró a la cárcel. Blasfemo, perseguidor, persiguió a la iglesia y en el camino se dio cuenta que persiguió al mismo Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús se le apareció y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Perseguidor e injuriador. ¿Sabe qué significa injuriador? Él obligaba a los cristianos a maldecir a Cristo, y si los cristianos no lo hacían se los llevaba preso. No solamente él maldecía el camino, sino que obligaba y presionaba a los cristianos para que maldijeran el camino y la fe en la cual ellos habían creído. Es grave lo que el apóstol Pablo hacía. Es grave. Él estaba obsesionado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo él usaba la ley de la misma manera que estos hombres torcidos. En ese tiempo él tenía su conciencia cauterizada, no tenía buena conciencia, no tenía amor en el corazón. En ese tiempo él estaba envanecido por la Torá. Pero fue la luz del evangelio del Señor Jesucristo, la que le hizo ver su pecado, y la que le hizo darse cuenta que él era infractor de la ley, no maestro de la ley, sino infractor de la ley. Entonces, él dice, por eso en el versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció. O sea, yo era débil, yo era frágil, yo no servía para esto. Cristo me fortaleció, Cristo me tuvo por fiel, siendo yo infiel, versículo 12, Cristo me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Ahora, él dice que era blasfemo, perseguidor e injuriador, los tres pecados más graves que él cometió en su ignorancia y en su incredulidad. Y en el versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, su perdón gratuito, su redención gratuita, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque el pecado de él fue horrendo, fue terrible, fue grandísimo, la gracia del Señor fue más abundante. La gracia que el Señor le dio con la fe y el amor del Señor Jesucristo fueron más abundantes en su vida. Es decir, llegó un momento en que él avanzaba lleno de odio, lleno de pecado, lleno de rabia,
Dice respirando amenazas, dice el libro de Hechos, respirando amenazas, deleitándose con placer en cómo iba a arrastrar a esos cristianos. Y allí, en la plena ebullición de su maldad, cuando ardía en pecado, ardía en odio, ardía en blasfemia, allí Jesucristo lo encontró. Y se le derramó encima una gracia, una fe, una misericordia, un amor y un perdón que ahogaron y apagaron todo ese fuego de maldad que ardía en su corazón. Eso es lo que Él está diciendo. Él está diciendo, cuando me encontré con Jesús, su gracia y su amor fueron más grandes que el odio, que la rabia, que lo vengativo, que lo perverso que había en mi corazón. El amor de Cristo, la misericordia de Cristo fueron tan poderosas que me salvaron inmediatamente. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora mire lo que dice en el versículo 15. Bueno, su presente glorioso. ¿Quién es Pablo ahora? El que escribe. Dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire, aquí hay un versículo para que usted haga un sermón evangelístico. Usted se monta en un bus, solamente abre el libro en Primera de Timoteo y lee el versículo 15. Y ahí empieza a predicar. Número 1, esta es una palabra fiel y digna de ser recibida. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Lo que voy a decir aquí es tan verdadero, es tan eficaz, es tan contundente, es tan seguro que debe ser recibido. Es decir, que debe ser creído, que debe ser atesorado. Lo que voy a decir ahora es la verdad más grande del universo. Lo que voy a decir ahora es algo tan eficaz para salvar, es algo tan verdadero, tan genuino, tan poderoso, tan certero, que es digno de ser recibido, que es digno de ser creído. ¿Y cuál es esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Dice, por todos los hombres. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y añade, de los cuales yo soy el primero. Cuando prediques este texto en el bus, en el parque, donde tú lo quieras predicar, tienes que ponerte como ejemplo de esa salvación. El apóstol Pablo se está poniendo como ejemplo y él está diciendo a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y la palabra ahí, yo soy el primero, significa yo soy el peor de todos los pecadores. Está diciendo que él fue, de todos los discípulos que Jesús llamó y ha llamado en toda la historia, el apóstol Pablo está diciendo que el pecador, más terrible y más perverso es él. Está diciendo, yo soy el primero de los pecadores. Yo soy el primero de los pecadores. Miren, esa misma idea está en 1 Corintios 15:9. Vamos rápidamente a 1 Corintios 15:9. Para que vean la conciencia que tiene Pablo de pecado. Esto se llama conciencia de pecado, una conciencia que ha sido purificada por el Espíritu Santo y que sabe lo que fue en su vida. 1 Corintios 15:9. Un segundo. Dice el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y vamos a Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios 3, 8. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo. De los cuales yo soy el primero, versículo 15. Está diciendo, yo soy el peor pecador. De todos los pecadores que Cristo ha redimido, yo soy el peor pecador.
pero ahora en el versículo 16 dice, pero por esto, oiga bien lo que va a decir el apóstol Pablo, pero por esto, o sea, por causa de que yo soy el peor de los pecadores, es precisamente por esto que fui recibido a misericordia, o sea, por esto fui salvado por Dios, porque soy el peor. ¿Y qué buscaba Dios al salvarme a mí, que soy el pecador más grande de todos los pecadores? Versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, porque soy el peor, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, o sea, el peor, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Escucha, a ver si logro explicarlo con mis palabras de manera más sencilla. El apóstol Pablo está diciendo, Jesucristo quiso salvarme a mí, que soy el peor de los pecadores, para que todos los pecadores, que son menos pecadores que yo, sepan que si Él me perdonó a mí, que si Él me salvó a mí, que si Él me usó a mí, también los puede salvar a ellos, también los puede perdonar a ellos y también los puede usar a ellos. Es para que ninguno de nosotros diga, conmigo Cristo no puede. Es para que ninguno de nosotros piense que este camino no es para nosotros, que somos demasiado malos o demasiado perversos. El apóstol Pablo está diciendo, el más malo soy yo, el más perverso soy yo, el más cruel fui yo. Y a mí me llamó el Señor, a mí me acogió por su misericordia. Y no solamente eso, sino que también me envió a predicar, cosa de la cual no soy digno. Versículo 17, exclama en adoración. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para que podamos ser siervos útiles para Dios, tenemos que tener una conciencia clara de lo indignos que somos y de lo mucho que Dios nos ha perdonado. De la gran clemencia que Cristo ha derramado en nosotros a causa de nuestro gran pecado. Porque si el Espíritu Santo produce algo en los creyentes, no son convulsiones ni son gritos, sino conciencia de pecado, arrepentimiento y humildad, para bajar la cabeza y decir, yo no soy digno, pero Él lo hizo para mostrar su gracia, para mostrar su clemencia a todos los que saben cuán malo era yo, para mostrar toda su misericordia y todo su amor. Por lo cual, aquí podemos entender por qué el apóstol Pablo no se deja deslumbrar por las habilidades, por el carisma, por el brillo, por la inteligencia, por la audacia de ningún hombre, sino que busca las marcas de Cristo en el corazón de un hombre tímido, enfermizo y débil como Timoteo, porque él dice, yo era de lo peor y Cristo me tuvo por fiel y Cristo me tuvo por digno. ¿Cuánto necesitamos nosotros entender esta verdad? Que no son los más sabios, ni los más fuertes, ni los más audaces, sino que lo vil y lo menospreciable escogió Dios para deshacer lo que es. Bueno, ahora el apóstol Pablo va a reiterar, nos quedan 3 versículos, hermanos, nos ha ido muy bien con el tiempo, gloria a Dios, bendito sea el Señor que nos ha ayudado. Entonces nos quedan los 3 últimos versículos del capítulo 1, versículo 18 al 20. En estos 3 capítulos el apóstol Pablo vuelve a resumir la comisión para Timoteo, el mandato, lo que él quiere que él haga ahí en Éfeso, donde le rogó que se quedara. Pero ahora es un mandamiento, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti,
milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. En otras palabras, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pelea. Le está diciendo que milites por ellas la buena milicia. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. No sé si ustedes recuerdan que había un ministerio profético en la iglesia primitiva. De hecho, en el capítulo 13 de Hechos hubo un ayuno, y en ese ayuno Dios habló con profecía a través de profetas que dijeron, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Quizás en una de esas reuniones un profeta habló acerca del ministerio de Timoteo, y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, recuerda que hay una profecía de Dios en cuanto a tu ministerio en esta tierra. Recuerda el propósito de Dios con tu vida y milita conforme a esas profecías. Es decir, pelea conforme a esas profecías. ¿Qué va a pelear? La buena milicia. Milites por ellas la buena milicia. El apóstol Pablo la llama la batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. La fe hay que pelearla. Hay que contender por la fe que una vez fue dada a los santos. Hay que contender por la escritura. Hay que contender por la palabra. Porque hay quienes la adulteran, la contaminan y la corrompen. Y hay que contender ardientemente por eso. Versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia. Otra vez, fe y buena conciencia. Yo tengo que examinar mi conciencia todos los días delante de Dios. Yo tengo que examinar mi vida todos los días delante de Dios. Tengo que examinar mis motivos. ¿Por qué quiero hacer lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Preocupación por las almas o deseos de figurar? Yo tengo que examinarme, tener buena conciencia, examinarme delante de Dios y pelear la batalla de la fe, pelear por mi fe. Dice, desechando esta fe y esta buena conciencia, versículo 19, naufragaron algunos. ¿Quiénes son esos que naufragaron? Un grupo, pero de ese grupo sobresalen dos hombres, Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro al parecer eran los líderes de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, de lo que se estaba infiltrando allí en la iglesia de Éfeso. Ellos eran los que tenían el liderazgo, ellos estaban completamente corrompidos ya, Himeneo y Alejandro. Y el apóstol Pablo usa una figura que él utiliza siempre para hablar de la expulsión de un creyente de la congregación. El apóstol Pablo expulsó a Himeneo y Alejandro. Esa expulsión él la define como entregarla a Satanás. ¿Por qué el apóstol Pablo habla en esos términos así tan feos? ¿Cómo va a coger dos creyentes que se están portando mal o que están predicando algo malo y los va a entregar al diablo? ¿Eso cómo es? Bueno, resulta, hermanos, que cuando nosotros estamos dentro de una cobertura, dentro de una iglesia, debajo de una cobertura, perteneciendo a una iglesia, como miembros de una iglesia, participando de una iglesia, hay una cobertura sobre nosotros. Ojo con eso, porque de ahí se derivan muchas cosas, como la importancia de pertenecer a una congregación, no nominalmente, no, yo soy de ahí, pero yo nunca voy, ni tengo que ver con nadie, ni me relaciono con nadie, ni conozco a nadie, ni veo, ni oigo, ni entiendo. El cristiano momia, está ahí, pero es como si no estuviera. No se refiere a eso. Se refiere a que la persona cuando está involucrada en una congregación y hace parte de un cuerpo, tiene una protección, Dios la guarda, ahí está la cobertura de Dios. Por lo tanto, cuando una persona está en pecado, si continúa con esa cobertura, el pecado va a contaminar toda la congregación, porque la congregación se está haciendo partícipe de su pecado. Pero para eso Dios estableció la disciplina eclesiástica,
Y en esa disciplina eclesiástica se van cumpliendo unos pasos, primero a solas, después 2 testigos, después toda la iglesia y por último viene la expulsión de la iglesia. ¿Para qué? Para que la persona en el mundo quede sin la protección, quede sin el cuidado y Satanás le dé una tunda, le dé una de sus pruebas, uno de sus azotes, para que se vea desprotegida y entonces tenga la oportunidad de arrepentirse. Es de hecho un plan no para destruirlos, sino un plan para ver si de repente se arrepienten. Si son de Dios, se van a arrepentir cuando carezcan de el cuidado pastoral, cuando carezcan de la protección de Dios, cuando carezcan de esa cobertura, cuando comiencen a sufrir los embates de Satanás. Puede ser una enfermedad, puede ser cualquier cosa de disciplina, pero la persona cuando sale de la congregación y se queda sola, le comienza a ir mal, hermano, le comienza a ir mal. Entonces lo que se espera no es que le vaya mal y que se condene y se muera, no, lo que se espera es que en ese proceso disciplinario de quebrantamiento, de fuego, en ese proceso se arrepienta y regrese arrepentido, confesando su pecado y pidiendo perdón. Eso es entregar a Satanás. Dice claramente Pablo, los entregué a Satanás para que se pierdan. No, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, a no blasfemar. Todas sus enseñanzas se habían convertido en una blasfemia contra Dios, contra el Señor Jesucristo y contra la iglesia.